Bienvenidos a la clase número 7 del curso de exposición bíblica. La clase del día de hoy se trata sobre el sermón expositivo. Durante las anteriores 6 clases hemos visto aspectos teóricos y aspectos prácticos. En la última lección vimos cómo se desarrolla un bosquejo tradicional de predicación, los elementos importantes y esenciales que un sermón debe de llevar, y eso es lo que nos compete para que podamos nosotros aplicarlo a los diferentes tipos de sermones. Es esencial la clase número 6. Si aún no la has visto, es importante que la puedas revisar para poder tener claro cómo realizar un bosquejo para cualquiera de los métodos o tipos de sermones. Hoy veremos el primero de los sermones y, a mi parecer, el método más fundamental e importante de todos. Entonces veamos lo primero, que es muy importante. Vamos a poner la pantalla completa para que puedan ustedes poder revisar y poder leer con claridad todos los elementos ahí que son importantes. Entonces, ¿qué veremos hoy? Primero, el sermón expositivo es el método de predicación más antiguo, más usado y más conocido en los contextos donde la predicación tiene un énfasis importante en su liturgia y en su historia. ¿Por qué damos esa aclaración? Porque hay, obviamente, iglesias, congregaciones, donde la predicación de una u otra manera no tiene esa connotación de importancia y de algo como esencial, aunque todos tienen un sermón dentro de las liturgias o sus servicios. Realmente algunos, pues su énfasis está más en la adoración más que en la predicación. ¿Sabes? Sin embargo, en las iglesias como la nuestra, la Iglesia Internacional de Cristo, es un método no conocido. Es un método no utilizado comúnmente, ya que el método temático se ha convertido desde el inicio de nuestra historia como congregación en el método más utilizado. Pero el sermón expositivo es un método por demás útil, poderoso y eficaz. Y las iglesias se construyen de una manera más bíblica y eficiente. Los elementos de dicho método deben de ser utilizados por los predicadores con regularidad, y lo importante y lo esencial de la predicación expositiva es que varios de los principios y características que hoy aprenderemos pueden ser aplicados a los demás métodos de predicación. Así que la presente clase se va a desarrollar de una manera concisa, más cómo elaborar, pero más que todo cómo describir, entender y comprender lo que es un sermón expositivo. Veamos esto, que es muy importante, la definición. Esto es esencial e importante que lo podamos observar y que lo podamos ver. La definición, el sermón expositivo, es el que, fundamentado en la unidad de la palabra de Dios, presenta el mensaje de la palabra de Dios de manera fiel, respetando el contexto, la gramática bíblica, así como la historia de la iglesia. La médula del sermón expositivo es la explicación de la escritura y su posterior contextualización. Entonces vemos en esta definición que el sermón expositivo se fundamenta en la palabra de Dios y en su unidad. Es decir, que el sermón expositivo respeta el canon bíblico y no aísla un versículo o una sección del resto de la palabra de Dios, sino respeta la unicidad o la unidad de la palabra de Dios. Este sermón presenta la palabra de Dios de una manera fiel, porque trata de respetar el contexto, la gramática y la historia de la iglesia. La médula del sermón, o lo esencial del sermón expositivo, es la explicación de la escritura, y al explicar la escritura se puede aplicar y poder entender en nuestro contexto. Esto, hermanos, es esencial. ¿Por qué motivo? Es importante y es esencial debido a que muchas veces podemos pensar y creer que porque alguien utilizó, ¿verdad?, una escritura en su predicación,
Por eso es una predicación bíblica, pero no, es el predicador el encargado de explicar esa escritura. Y nos ha pasado y hemos visto y hemos también cometido ese error de leer una escritura y empezar a hablar y hablar y hablar y ni siquiera explicar la escritura. Entonces, bueno, esto nos da una definición bastante abierta, ¿verdad? Bastante general. Hay miles de definiciones de lo que es exposición bíblica, pero creo que esta tiene los elementos fundamentales. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver y podemos comprender a través de esto? Y esto quiero yo que lo podamos ver y lo podamos meditar de una manera muy importante, ¿no? ¿Verdad? Y es la función, ¿verdad? Del sermón expositivo, ¿verdad? ¿Qué función tiene el sermón expositivo? El sermón expositivo, la función de este sermón es darle voz al texto bíblico. Su propósito es que a través del entendimiento y de la exposición del texto, las vidas de las personas sean impactadas. Este sermón pretende exponer el mensaje y la carga teológica del texto. Así que es menester de este método llevar a la audiencia de una u otra forma a experimentar de alguna manera las vivencias que describe el texto. El sermón expositivo en su primera o una de las partes fundamentales es llevarnos a entender el texto, llevarnos al pasado y tratar de hacer ese viaje teológico, ese viaje histórico, ese viaje gramatical a donde se escribió el texto para poder comprenderlo y entenderlo. Así que esto es fundamental en cuanto al menester de la predicación bíblica y de la predicación expositiva. La predicación expositiva tiene esa función, tiene ese elemento que es fundamental, el poder llevarnos y poder llevarnos a tener y de una u otra manera comprender esas vivencias que se tuvieron en ese momento. La importancia de la predicación expositiva. Y esto es algo que, como lo expliqué al inicio del curso o en una de las primeras clases, para mí es el método por excelencia. Es la mejor forma de predicar lo que la Biblia dice. Hay otras formas que son más sencillas, más rápidas o fáciles, pero muchas veces no tienen lo que la Biblia dice en el fondo. O sea, se trata la escritura de una manera muy superficial. Así que vale la pena, en cuanto a la predicación expositiva, hacer el trabajo para presentar la verdad. No es un trabajo fácil, es un trabajo de investigación, es un trabajo de mucha investigación. Suena egoísta decirlo, pero realmente no debe de haber otra forma de predicar que la expositiva. Por eso te digo que este método puede ser aplicado a los diferentes métodos. Podemos predicar expositivamente cuando aún predicamos temáticamente y lo veremos más adelante cuando toquemos esos métodos. ¿Por qué es tan importante la predicación expositiva? Porque da prioridad al texto, o sea, da prioridad a la palabra de Dios. ¿Verdad? Combinado con cualquier método de comunicación, pero da prioridad a la palabra de Dios. En el fondo de cada mensaje debe de estar la exposición bíblica. Entonces es fundamental la predicación expositiva. Y yo sé que obviamente ha estado tomando revuelo y lo has escuchado más en cuanto a los cursos o a predicadores que lo mencionan aún dentro de nuestra iglesia. Así que es muy importante el crecer y te animo a entender esta parte de la importancia de la predicación expositiva. ¿Cuáles son los distintivos de la predicación expositiva? Primero, el primer distintivo y que es el fundamental es que el texto bíblico controla el sermón. O sea, la palabra de Dios, o sea, el sermón, la prédica, el devocional, la exposición que vayamos a hacer, el texto bíblico controla el sermón.
Según la definición, lo que se comunica es un concepto de la Biblia. Entonces no es la idea del predicador con textos para apoyarla. ¿Sí? Puede ser que el predicador tiene una idea y ya sabe lo que va a decir y solamente utiliza escrituras para apoyar su exposición. Pero eso no es predicación expositiva, porque en la predicación expositiva el texto bíblico controla el sermón, ¿sí? Controla el sermón. Entonces, la idea de la predicación expositiva sale de un estudio fiel, dando lo que él cree del texto, de lo que el texto dice. O sea, el texto debe de sobresalir, los versículos deben de sobresalir, tanto en el tema como en la estructura, como en las aplicaciones. Todo lo que vimos en el bosquejo, todos esos elementos, el texto debe de ser lo que controla, dirige el sermón. Vamos a poner un ejemplo. Yo utilizo un versículo X y mi ilustración debe de cuajar, caer, acoplarse al texto bíblico, porque lo que domina y controla la predicación expositiva no es mi idea, no son mis sentimientos, no es mi enojo, no es lo que yo quiero decir, sino lo que la Biblia quiere decir. Segundo distintivo, se predica un solo concepto bíblico. La predicación expositiva tiene algo fundamental y que es una idea central o una posición central. La Biblia solamente tiene una idea central. Eso es lo que tiene la exposición bíblica. Cuando uno estudia un texto y hace un exégesis de un texto bíblico, va a encontrar que el texto tiene una idea central. Y esa idea central es la que domina y se predica en este método del sermón expositivo. Pueden haber varias ideas, claro, pero todas están bajo un concepto bíblico, bajo una teología, una doctrina, una idea. Todas las ideas que puedan salir tienen que salir de esta idea central, de un punto central, de un tema central. Y ya lo hablamos cuando hablamos de elementos, ¿no? Vimos ese elemento del tema, que el sermón debe tener un tema central, no 100 temas centrales. ¿Qué otro distintivo tiene la predicación expositiva? Es el estudio bíblico, ¿verdad? Se convierte en la clave de la predicación expositiva. La predicación expositiva es 90% estudio y 10% exposición. Este método de predicación nos lleva a los métodos de estudio bíblico, a los métodos de interpretación, de hermenéutica, al estudio de los idiomas originales, de las estructuras gramaticales, del exégesis, y puede incluir otro tipo de estudios como de sociología, de biología, antropología, cualquier otra disciplina que nos sea útil. Pero el estudio se convierte en la parte más importante de esta predicación. Se ocupa más tiempo en el estudio y en la elaboración que en la predicación misma. Entonces, tal vez una predicación de 30 minutos nos va a conllevar 5 horas de estudio, 6 horas de estudio, 10 horas de estudio. Nos va a llevar trabajo, pero vamos a descubrir las verdades bíblicas y seguramente Dios va a honrar ese trabajo y ese esfuerzo. Entonces, este es un distintivo. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, yo no sabía nada de predicación expositiva. Entonces, ¿cuál era mi idea de predicación? Mi idea de predicación era pensar primero, ¿de qué quiero hablar? Bueno, le quiero hablar a los hermanos de evangelismo, porque no hemos estado evangelizando, no estamos teniendo personas visitando la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué les hablo? Vamos a hablarles del punto. Voy a hablar primero amor a los perdidos. Segundo, vencer el temor, ¿verdad? Tercero,
eh, no sé, ¿verdad? Trabajo arduo. Entonces yo ya había pensado en mis 3 puntos y ¿qué hacía? Bueno, ya tengo los 3 puntos. ¿Qué quiero hablar? Bueno, en el primer punto de hablar, de amar a los perdidos, yo quiero retar a los hermanos porque hemos estado siendo egoístas, ¿verdad? En el segundo punto, yo también quiero hablar a la congregación esto. Y el tercero, quiero decir esto, que ya tengo armado mi bosquejo mental. Bueno, ahora voy a buscar escrituras que respalden lo que yo les quiero decir. Nada más equivocado y lejano a lo que era la predicación expositiva. De pronto depende del expositor. De pronto un expositor puede dar una exposición muy buena, pero no es expositivo, no es una exposición bíblica. Entonces, ¿por qué? Porque la predicación expositiva requiere estudio bíblico. Otro distintivo es que el estudio involucra al predicador en el proceso. El predicador está involucrado personalmente en el proceso de extraer las verdades bíblicas. Debe tomar en cuenta su dependencia en el Espíritu Santo, su trasfondo social. Mientras estudia el texto, la predicación debe de salir de su propia vida. O sea, el predicador no está pensando solamente en el exterior, no está tomando solamente ideas de otros, sino él se involucra en el proceso. Aplica esta predicación primero a su mente y también a su corazón. Y otro distintivo de la predicación expositiva es que tiene que aplicar el concepto bíblico a los oyentes. La Biblia no es un libro para entenderse solo intelectualmente, sino que fue escrita para cambiar vidas. La predicación, porque el problema o el riesgo de la predicación expositiva es que hay mucho intelectualismo, hay muchos datos, hay mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero la Biblia no solo fue hecha para esto, sino para cambiar vidas. Para eso, la predicación expositiva debe de aplicarse a los oyentes, debe aplicarse a las personas. La predicación sin aplicación es como un rifle sin balas. Puede ser bonito, pero es inútil. Debemos de buscar aplicación para nuestras propias vidas y las de los oyentes. Si no, podemos ser fríos frente a la palabra de Dios. Y cuando hablamos en la clase número 6 sobre cómo elaborar un bosquejo, ahí hablamos un poco de cómo realizar las aplicaciones. Entonces es importante todos estos distintivos. Ahora veamos las características, ¿verdad? ¿Qué distingue y cuáles son las características? Pueden ser muy similares unas de las otras, pero vamos a ver esta. Como ya lo vimos, y vamos a ampliar un poco este tema, este punto ahorita, todo sermón expositivo tiene que tener una idea central. Eso identifica un sermón expositivo, pero es una característica ineludible. Tiene que tener una idea central. Una característica es la característica mayor de esta predicación. Tiene una idea central que es la condensación del mensaje bíblico. Puede ser un pasaje, un libro, un tema, un personaje, pero hay una idea central. Lo vimos, ¿verdad? Ya cuando hablamos sobre elementos de la prédica, de que se debería de poder escribir en unas líneas, en unas frases, en unas oraciones, la idea central de lo que se quiere hablar. Dejar de tener una idea central significa que no se ha estudiado lo suficiente para encontrarla. Cuando no se entiende una idea central, cuando no se ha descubierto una idea central en un pasaje bíblico, es porque no se ha estudiado a profundidad. Pero cuando se estudia y se aplican los métodos de estudio bíblico a un texto, vamos a descubrir la idea central. La idea central es un principio básico de la comunicación humana, ¿verdad? En cualquier contexto. Cuando tenemos una conversación importante con alguien, cuando hablamos generalidades o cuando es una plática amena, podemos tener una infinidad de temas, ¿no? Y sentados en la mesa,
con amigos y un café y podemos saltar de un tema a otro. Pero cuando es algo importante, no pasa lo mismo. El tema central existe ahí en esa plática. Y la predicación es algo importante. Por eso es fundamental, es un principio básico de una comunicación efectiva, tener una idea central, algo que yo quiero comunicar y que no se puede pasar por alto, ¿sí? Pueden haber varias maneras de expresar, pero tiene que haber una idea central, que cuando las personas escucharon el sermón y alguien les pregunta, ¿de qué trató el sermón? Las personas puedan explicarlo. El sermón trató de X cosa y no se queden con una idea ambigua porque no hubo una idea central. Otra característica del sermón expositivo es que debe explicar el texto. Esto ya lo he dicho varias veces en este momento, pero esto es fundamental. La predicación expositiva debe explicar el texto. Yo a veces he escuchado exposiciones, pero no explican el texto. Este es el fundamento de la predicación expositiva. La predicación expositiva explica el texto. Si no hay explicación del texto, no hay sermón. Así de sencillo. Si no se explica el texto bíblico, no existe el sermón. Puede compartirse una idea, una opinión, puede darse una charla religiosa o animar o exhortar para evangelizar con principios bíblicos, pero no es un sermón, no es predicación expositiva. Es muy importante. Nosotros en un programa podemos poner ahí prédica, clase o sermón, como quieras, pero no es un sermón bíblico si no hay una explicación de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué trata el pasaje? ¿Sí? Es muy importante. Si no hay explicación, no hay un sermón expositivo. Sermón expositivo es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que cambia a la gente. Sin la Biblia, hermanos, ¿cuál es la base de los cambios en los oyentes? ¿Cómo va a cambiar nuestros oyentes? ¿Cómo va a cambiar la audiencia? Por mi ímpetu, por mi exposición, por mi manera de comunicar, por el desafío, por el ánimo. ¿O es la palabra de Dios la que va a hacer ese trabajo? La gente debe de salir con la palabra de Dios. Debe de salir con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que debe de marcar, debe de ayudar, debe de llevar a los oyentes. Y esto es fundamental para que nosotros podamos comprender y entender qué es una predicación expositiva y cómo podemos diferenciarla de otro tipo de predicación. Sigamos acá. Todo sermón expositivo, ¿verdad? Tiene algo que es fundamental. Debe de tener una estructura lógica, coherente y clara. O sea, y para eso vimos la clase número 6. Repito, el bosquejo. El bosquejo nos permite tener una estructura lógica, una estructura coherente y una estructura clara. No es un desorden, sino hay uno, dos, tres, hay una línea de pensamiento, un hilo conductor. Esto es básico para la comunicación. Para comunicarnos con precisión se necesita estructura. Si no hay una estructura clara, tampoco puede esperarse que la gente entienda el mensaje. No basta tener solo una idea central y explicaciones del texto. Necesita desarrollarse la idea central de una manera ordenada, de una manera lógica, que los oyentes comprendan lo que queremos decir. Tampoco debe tirarse solo datos de estudio, de hermenéutica, de exégesis de un lado para otro, sino integrarlos de una manera que formen parte de un sermón completo.
Entonces, el sermón expositivo, hermano, tiene normalmente sus puntos mayores, sus puntos menores, todas esas cosas que ya desarrollamos en clases anteriores. El sermón expositivo es un sermón ordenado y claro. Ordenado y claro. Sigamos viendo otra característica, ya vamos a terminar. Todo sermón debe de hablar a los oyentes de hoy en día. El sermón tiene que hablar a nuestro contexto y este puede variar obviamente cada vez que se predica. Como hablamos, la explicación es una, la aplicación puede variar de acuerdo a los contextos. Nosotros necesitamos comprender y necesitamos entender, ¿verdad? Que la aplicación, como ya lo vimos, es fundamental, ¿verdad? El poder tener la aplicación es fundamental. Entonces vemos elementos claros en la exposición de la palabra de Dios a través de este método. La tarea que vamos a tener para esta semana es leer un documento que yo voy a subir el día de hoy, que habla de cómo formular un sermón expositivo. Como hemos hablado, la predicación es ciencia y es arte. Es ciencia porque tiene elementos, ¿verdad?, que son parte del método científico, pero es arte porque se perfecciona con la práctica, se perfecciona con la práctica constante de estos lineamientos. No es solo teoría, sino también es arte porque mejora conforme pasa el tiempo y mejora conforme vamos aplicando y desarrollando dichos elementos. Conclusión. Toda predicación bíblica debe ser expositiva. Suena fuerte, pero basándose en los principios anteriormente que vimos, es el fondo de la predicación de la Biblia. El sermón puede ser cualquier tipo, temático, biográfico, ocasional, evangelístico, textual, pero al fondo tiene que estar la exposición de la palabra de Dios. Por eso este curso le llamamos exposición bíblica. Si no, solo estamos expresando nuestras opiniones con versículos a la par y no tenemos el derecho de decir, el Señor nos dice. A veces podemos decir, el Señor dice, ajá, si no es predicación expositiva, si no se ha estudiado el texto y se está explicando, puede ser que el Señor no es el que dice, sino soy yo el que dice, apoyado por una que otra escritura. La necesidad es grande debido a la falta de práctica y modelos. No hay duda que es más difícil y requiere esfuerzo la predicación expositiva, pero el fruto es la oportunidad de aplicar lo que Dios dice para cambiar nuestras vidas y las vidas de otras personas. No hay reto más grande, hermanos. Entonces, yo quiero animarles. En el canal de Profundiza de YouTube tenemos dos cursos ahí sobre exposición bíblica. Un curso de hace algunos años y otro curso de hace más o menos un año y fracción. Tú puedes estudiarlos, tú puedes ver, son más o menos 6 sesiones en las que puedes ahí profundizar sobre este tema de la exposición bíblica, del sermón expositivo, y ahí está todo, cómo formularlo. Igual vas a leer ese documento, pero esos cursos que hemos dado con anterioridad te puede ayudar a poder crecer en este aspecto fundamental e importante de la predicación. Entonces, hermanos, pues quería compartir esta clase número 7 y esperando pues que sea de utilidad a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima reunión y espero pues que puedan leer el documento, que puedan revisar el canal de Profundiza, donde tenemos más elementos sobre la predicación expositiva, y si es tu deseo crecer en este aspecto, puedes contactarme, yo puedo compartirte información, puedo compartirte documentos sobre este tema. Para es un tema personalmente apasionante, mi tesis de licenciatura fue sobre este tema, sobre la exposición bíblica aplicada a nuestras iglesias. Yo creo que es un elemento fundamental que nos puede ayudar a crecer
a mejorar y a levantar la predicación bíblica en nuestras iglesias. Hermanos, que Dios les bendiga. Pasen una feliz noche.